Vamos a hacer un viaje de 3 milenios al pasado. ¿Cómo es que una civilización que nació a la orilla de un solo río logró levantar monumentos que todavía hoy nos dejan sin palabras? Bueno, esa es la increíble historia del antiguo Egipto. A ver, piensen en un mundo de faraones que eran considerados dioses y en construcciones tan, pero tan gigantescas que parece que el tiempo no les hace nada. El secreto de todo su poder, de su increíble permanencia, no estaba en la piedra, no, estaba en el agua. Todo, absolutamente todo, empezó justo ahí, en las orillas del legendario río Nilo. Ok, para entender esta historia de 3000 años, vamos a dividirla en 5 grandes momentos, como si fuera una obra de teatro. Primero, veremos cómo nació todo junto al Nilo. Después, la era de las pirámides, increíble. Luego, su momento de máximo esplendor imperial. De ahí, su lenta caída, su ocaso. Y finalmente, el mismísimo fin de los faraones. Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde salió esta civilización tan poderosa, casi de la nada, de las arenas del desierto? La respuesta, y esto va a ser un tema recurrente como con casi todo en Egipto, está en el río. Miren, este es como nuestro mapa para no perdernos en el tiempo, porque la historia de Egipto no es una línea recta y tranquila, para nada. Es más bien como un ciclo. Épocas de una estabilidad increíble, los grandes reinos, seguidas por periodos de caos total, los periodos intermedios, y así una y otra vez. Nos vamos a guiar por estas grandes eras para entenderlo todo. El Nilo lo era todo. Era su reloj, su motor, su vida. Cada año pasaba algo increíble. El río se desbordaba y dejaba una capa de lodo negro súper fértil, el famoso limo. Gracias a eso podían tener cosechas gigantescas en medio del desierto. De esta riqueza tan particular nacieron dos reinos, dos culturas diferentes. Al sur, en las montañas, estaba el Alto Egipto, y al norte, en el delta superfértil, el Bajo Egipto. Y entonces, llega el momento que lo cambia absolutamente todo. Un rey del sur, un tal Narmer, conquista el norte y une las dos tierras. Y para que a nadie se le olvide, crea una corona nueva, la doble corona, que mezcla el blanco del sur con el rojo del norte. Este gesto, este acto, da inicio a la primera de las 30 dinastías y a la historia del Egipto que conocemos, el Egipto unificado, que se gobernaría desde una capital completamente nueva, Memphis. Bien, ahora entramos en la primera gran cumbre de la civilización egipcia. Una era tan, pero tan icónica que su nombre lo definen las construcciones más famosas de todo el planeta. Nos situamos en el 2686 a.C., más o menos. Aquí arranca el Imperio Antiguo. Y durante los siguientes 500 años, Egipto vivió una época de paz y de una prosperidad tan brutal que no solo se dedicaron a construir un reino, no, se atrevieron a construir para la eternidad. Los faraones de esta época soñaban a una escala que nadie había imaginado antes. En esta época, el faraón no era un simple rey, era literalmente un dios en la tierra. Y con ese poder absoluto podía movilizar toda la riqueza y la gente de la nación para un solo objetivo: construir su escalera personal al cielo, o sea, las pirámides. Lo irónico de todo esto es que ese esfuerzo titánico, todo ese trabajo para asegurar la vida eterna de una sola persona, sumado a las peleas internas por el poder, acaba agotando al reino. Lo llevó eventualmente al colapso. Y esto nos muestra perfectamente ese ciclo del que hablábamos. Cae el Imperio Antiguo, ¿y qué viene después? El primer periodo intermedio, o sea, el caos. El poder centralizado desaparece, los gobernadores de cada zona se hacen fuertes y el país se fragmenta en un montón de pedazos. Es el contraste perfecto, la unidad contra el desorden. Pero, como siempre en Egipto, del caos vuelve a nacer el orden. El país se reunifica y entra no en una, sino en 2 edades de oro más, alcanzando la cima de su poder como imperio. Primero, el Imperio Medio. Los faraones, esta vez desde la ciudad de Tebas, logran restaurar la unidad. Y fue como un renacimiento cultural. Se reforzaron las fronteras, el comercio creció un montón y el arte y la literatura, florecieron como nunca. Claro que esa estabilidad no iba a durar para siempre. Un pueblo extranjero, los Hyksos, invade desde Asia y lo hacen con una tecnología militar superior. Para Egipto fue un shock, un golpe durísimo. Pero, y aquí viene lo interesante, esa ocupación trajo una revolución tecnológica. Los Hyksos introdujeron el carro de guerra y el arco compuesto, y los egipcios, que eran muy listos, no tardaron nada en aprender a usarlos y perfeccionarlos, para, irónicamente, construir un imperio aún más grande. Una vez que lograron expulsar a los Hyksos, Egipto entra en su etapa más gloriosa, el Imperio Nuevo.
Ahora, armados hasta los dientes con esa nueva tecnología militar, los faraones ya no solo se defienden, ahora atacan. Expandieron sus fronteras como nunca antes, creando un imperio gigantesco que iba desde Nubia, allá en el sur, hasta la actual Siria en el norte. Y justo en medio de todo este poderío militar y territorial, aparece un faraón diferente. Un faraón que no quería conquistar más tierras, sino que quería conquistar las almas de su gente. Se llamaba Akenatón y desató una revolución religiosa que nadie vio venir. Prohibió a todos los dioses de siempre, imagínense, y ordenó que solo se adorara a uno, Atón, el disco solar. Fue algo que sacudió los cimientos de la sociedad egipcia de una forma brutal. El Imperio Nuevo es la era de los faraones legendarios, de los nombres que todos conocemos. Estaba Tutmosis III, el gran conquistador. El que acabamos de mencionar, Akenatón, el faraón hereje. Y por supuesto, Ramsés II el Grande, un constructor imparable, sus templos, como Abu Simbel, son una locura, y un líder militar que se enfrentó a los hititas en la famosísima batalla de Kadesh. Pero ya sabemos cómo es la historia. Ningún imperio es eterno. Después de todo el brillo y la gloria del Imperio Nuevo, empezó una caída. Un declive largo y lento, provocado tanto por problemas internos como por invasiones que no paraban de llegar. La presión desde fuera se volvió insostenible. Era un ataque tras otro. Primero, los libios por el oeste. Después, los nubios por el sur, que de hecho llegaron a gobernar como faraones por un tiempo. Luego, el temible imperio asirio. Y finalmente, en el 525 a.C., el golpe de gracia. Los persas conquistan Egipto y lo convierten en una provincia más de su enorme imperio. Pero, para ser justos, el problema no estaba solo afuera. Mientras los enemigos golpeaban las fronteras, por dentro, Egipto se estaba rompiendo. El poder del faraón ya no era absoluto. Ahora se lo disputaban los sacerdotes del dios Amón en Tebas, que se habían vuelto increíblemente ricos y poderosos. Esa división interna fue como una herida abierta que dejó a Egipto totalmente vulnerable. Y con esto llegamos al último capítulo del Egipto independiente. Una era que trajo nuevos conquistadores y a la última gran reina de su historia. Año 332 a.C. Una nueva fuerza imparable entra en escena, Alejandro Magno. Los egipcios lo reciben como un libertador porque lo saca del dominio persa. Pero cuando Alejandro muere, uno de sus generales, Ptolomeo, se queda con Egipto y funda una nueva dinastía, una dinastía griega que gobernaría por casi 300 años. La última de esa línea fue la famosísima Cleopatra VII. Ella hizo todo lo posible por salvar a su reino, aliándose con Roma, pero al final no pudo ser. En el año 30 a.C., Egipto se convierte oficialmente en una provincia romana. Sin embargo, la llegada de Alejandro dejó un legado que cambiaría el mundo. La ciudad que él fundó, Alejandría, se convirtió en el centro cultural e intelectual de todo el Mediterráneo. Era el faro del conocimiento, el hogar de la biblioteca más increíble de la historia y de las mentes más brillantes de su tiempo. Y así, el tiempo de los faraones llegó a su fin. Pero su legado es eterno. Nos dejaron monumentos que todavía hoy desafían a nuestros mejores ingenieros. Una escritura que ocultó sus secretos durante milenios. Y avances en medicina, matemáticas y astronomía que fueron, en muchos sentidos, la base de nuestra propia civilización. Y así, después de 3000 años, la historia de los faraones se cierra. Pero nos deja con una pregunta que es fascinante. Con todo lo que ya hemos descubierto, que es muchísimo, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué otros secretos, qué otras historias increíbles estarán todavía esperando bajo las arenas del Nilo?